En esta práctica de laboratorio vamos a estudiar la ley de Coulomb. Hasta estos momentos hemos establecido que existen dos clases de carga eléctrica y que las cargas ejercen fuerza una sobre otra. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Ahora nuestro objetivo es entender la naturaleza de esta fuerza. Los primeros experimentos cuantitativos con que se estudió la fuerza entre cargas eléctricas fueron realizados por Charles Coulomb, quien midió las atracciones y repulsiones eléctricas deduciendo la ley que las rige. Utilizó un aparato como el mostrado en esta figura, conocido como balanza de torsión, el cual contaba con pequeñas esferas cargadas. Si las esferas A y B están cargadas, la fuerza eléctrica en A tiende a torcer la fibra de suspensión. Coulomb anuló el efecto de torsión girando la cabeza de suspensión por el ángulo necesario para mantener cierta separación entre las dos cargas. Entonces el ángulo θ es una medida relativa de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga A. Los experimentos de Coulomb demostraron que la fuerza eléctrica ejercida por un cuerpo cargado sobre otro dependen directamente del producto de sus magnitudes e inversamente del cuadrado de su separación. Podemos escribir lo siguiente. Aquí F es la magnitud de la fuerza mutua que opera sobre las dos cargas, Q1 y Q2, y R la distancia de separación entre sus centros. La fuerza en una carga debido a la otra actúa en la línea que las conecta. Tal como lo establece la tercera ley de Newton, la fuerza ejercida por Q1 sobre Q2 tiene la misma magnitud que la fuerza ejercida por Q2 sobre Q1, a pesar de que la magnitud de las cargas puede ser distinta. Para convertir la proporcionalidad anterior en una ecuación, se introduce una constante de proporcionalidad K, que llamaremos constante de Coulomb. Tenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la magnitud de las cargas sobre el cuadrado de la distancia entre sus centros. Esta ecuación es conocida como ley de Coulomb. Se cumple exclusivamente con objetos cargados cuyo tamaño es mucho menor que la distancia entre ellos. Por lo general, se dice que esta ecuación se aplica solo para cargas puntuales. En el Sistema Internacional de Unidades, la constante K se expresa como 1 sobre 4pi por epsilon 0. Y la constante epsilon 0 se conoce como constante eléctrica o permitividad del vacío. Su valor exacto es el siguiente. Cuando K se calcula con los datos anteriores, la fuerza eléctrica en newtons se obtiene expresando Q en coulombs y R en metros. Es posible utilizar una versión vectorial de la ley de Coulomb para describir las propiedades direccionales del vector de fuerza eléctrica. Junto con la forma vectorial y el principio de superposición, es posible determinar la fuerza eléctrica total que actúa sobre una carga en presencia de dos o más cargas. Este principio es simple. Consiste en determinar la contribución de fuerza sobre la carga de interés en presencia de una sola carga por vez, ignorando las otras. Al final se suman las contribuciones. Por ejemplo, tenemos tres cargas, Q1, Q2 y Q3. Para obtener la fuerza eléctrica sobre Q1, podemos ignorar de momento Q3 y obtener F12. Será una fuerza de repulsión. Luego ignoramos Q2 para calcular F13. Tenemos una fuerza de atracción. Y para terminar, sumamos F12 con F13. Luego de conocer la información anterior, es importante revisar qué es lo que estaremos realizando en la actividad. Utilizaremos una báscula de torsión similar a la empleada por Coulomb. Consiste en dos esferas conductoras, una que cuelga sobre un alambre
puede rotar en el eje del alambre y la otra que puede ser desplazada a cierta distancia de la posición de equilibrio de la esfera colgante. La torsión del alambre puede ser controlada con la cabeza móvil que llamaremos perilla de medición. Vamos a cargar las esferas tocándolas con una sonda de carga conectada a una fuente de alto voltaje. Y vamos a establecer una distancia de separación. La esfera colgante tenderá a torcer el alambre moviéndose de su punto de equilibrio. Con la perilla de medición haremos que la esfera colgante regrese a su punto de equilibrio y anotaremos el ángulo de giro necesario para lograr esto, así como la distancia de separación. Vamos a repetir esto para varias distancias de separación. Con estos datos graficaremos ángulo contra distancia al cuadrado. La fuerza eléctrica provocará un torque que es igual a la fuerza por el radio de giro. El radio de giro es conocido. El alambre actúa como resorte torsional que equilibra el efecto de la fuerza eléctrica, ejerciendo torque dado por una constante de elasticidad torsional conocido por el ángulo necesario para regresar la esfera colgante a su punto de equilibrio. Luego podemos igualar estas expresiones para obtener la fuerza eléctrica. Esto se registrará en otra tabla como esta. Tendremos una fuerza eléctrica por cada distancia de separación. Inmediatamente vamos a graficar fuerza eléctrica contra distancia. En el paso siguiente vamos a despejar la constante de Coulomb de la ecuación de su ley, lo cual queda como sigue. Constante de Coulomb es igual a la fuerza eléctrica por la distancia de separación al cuadrado sobre el producto de las cargas. Vamos a rellenar la columna de constante experimental con la misma fórmula para cada par de fuerza y distancia. Se calculará un promedio y junto con el valor teórico se obtendrá un porcentaje de error. Por último, vamos a calcular el valor teórico de carga en las esferas conductoras. Con esta expresión, carga es igual a la capacitancia por el potencial eléctrico o voltaje. El voltaje será el mismo que utilizamos para cargar las esferas y la capacitancia se calculará con esta ecuación. La capacitancia de una esfera es igual a 4pi por epsilon 0 por a, que es el radio de la esfera. La carga experimental será medida en el laboratorio. Luego se calcula el porcentaje de error entre estos dos datos. Esto es, a grandes rasgos, lo que estaremos llevando a cabo en la actividad. Los detalles específicos deben consultarlos en el documento de la práctica.